Raúl Ceferino, tema de la edad. La edad es genial. Trabaje menos y cobre más. Ese es el lema de este plebiscito. Esa es una de las ideas fuerzas de este plebiscito. Trabaje menos y cobre más. El sentido común me dice a mí que eso no es bueno ni en las personas ni en los países. Si un país trabaja menos, no puede generar más recursos. Si una persona trabaja menos, necesariamente no va a generar más recursos. Eso es una de las cosas fundamentales. Desde el 96 hasta acá, la expectativa de vida ha aumentado entre 9 y 10 años. La expectativa de vida de las personas, entre 9 y 10 años. Es imposible que un sistema se pueda bancar teniendo solamente que la gente trabaje solamente hasta los 60 años. La mayoría de la gente trabaja más ahora, no porque lo indique ninguna ley, porque todavía no ha entrado el aumento de la edad jubilatoria. Es progresivo, termina en el 34, creo, dentro de 10 años, para llegar a los 65 años, pero es imposible que se pueda bancar un sistema con eso. Nery Gorburu. Primero que nada, que los 60 años es opcional. No es obligatorio jubilarse a los 60 años. Hay gente que se va a jubilar a los 62, 63, depende del trabajo que tengan. Pero está comprobado científicamente por la Organización Internacional del Trabajo que hay casi el 50% de tareas que desempeñan hombres y mujeres que a los 60 años terminan prácticamente con una vida útil real para pasar al sacrificio de tener que estar 4 o 5 años, como hay en algunos países, porque determina que la salud se deteriora. Hablemos de los trabajadores del campo, hablemos de los albañiles, hablemos de los metalúrgicos, hablemos de la gente que realmente pone el cuerpo para la vida, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que sea opcional a los 60 años si tienen el causal jubilatorio completo. ¿Por qué decimos esto? Por una razón muy simple, porque de los 60, y esto está comprobado científicamente, de los 60 a los 70 años, y físicamente en este tipo de trabajos el hombre envejece 20 años. Está comprobado. Esto la OIT lo tiene totalmente comprobado. No es lo mismo, pero además, hoy en día los trabajadores que trabajan con aire acondicionado en invierno y verano, a partir de los 45 y 50 años comienzan a tener terribles problemas estructurales en el cuerpo, porque la diferencia de, ustedes saben que en verano hay 40 grados y en invierno 8 grados bajo cero. Estar en un grado de 25 en un trabajo en una oficina y salir al aire libre, eso va minando la capacidad. La réplica, Raúl Ceferino. La expectativa de vida de la gente es cada vez mayor. Las posibilidades que científicamente brinda la ciencia, valga la redundancia, también para tener una vida más activa, más productiva. Lo que a mí no me cierra es eso de decir, señores, trabajen menos y ganen más, que es el lema de este plebiscito. Son las dos carnadas más importantes que han puesto. Bajar la edad y subir las generaciones mínimas. Yo creo de que así no se resuelven los problemas, al contrario, se van a generar problemas muy importantes, que lo diremos más adelante, que es para mí lo más importante que genera este plebiscito. Las personas tendrán derecho al acceso al causal jubilatorio común a los 60 años de edad y 30 de servicios continuos, sin perjuicio de su bonificación y la posibilidad de seguir trabajando. Lo dice el artículo 6 de la reforma del artículo 67 de la Constitución. Perdón, una pregunta. ¿Y si no tiene 30 años de aporte? Y si no tiene 30 años de aporte, tendrá que buscar la forma y tendrá que seguir buscando la forma, porque son 30 años de aporte que se deben de registrar. El otro punto está con la equiparación del salario mínimo. Salario mínimo nacional. La verdad que sí. Creo que la gente lo conoce. Estamos hablando de los 22.268 pesos. ¿Estamos de acuerdo que ese es el número? Raúl Ceferino, tus primeros 2 minutos. Es más de lo mismo esto. Es decir, prometerle a la gente, sobre todo a las jubilaciones más chicas, que además no está bien explicitado que sea por jubilado. Puede haber gente que cobra 2 jubilaciones y que pueda recibir aumento en alguna de esas, porque el plebiscito dice jubilaciones, no dice jubilado. Y bueno, fundamentalmente lo mismo, es decir, trabaje menos, gane más, eso no cierra.
El salario mínimo nacional surge de la negociación colectiva entre gobiernos, empresarios y trabajadores. Por lo tanto, el salario mínimo nacional determina que el gobierno fije un salario que dice, con ese salario dice, ese trabajador podrá tener cubiertos las necesidades básicas de un alquiler, de una comida diaria y todo lo demás. ¿Y qué pasa con aquellos que ganan menos de un salario mínimo nacional? Nosotros decimos que están en la pobreza total, porque fíjense en ustedes que un trabajador que esté ganando 40.000 pesos por mes y se jubila con el sistema de la SAFAP, que es el 45% del promedio, y entonces ese trabajador se va a jubilar, si gana 40.000 pesos, se va a jubilar con 25, con 28, con 30, ¿verdad? Y con 2.500 pesos de la SAFAP, y pasa prácticamente, si un gobierno determina que el salario mínimo nacional es para vivir por lo menos dignamente, una persona no puede haber jubilados que ganen menos del salario mínimo nacional. Y voy a poner un ejemplo. A fin de año se ajustaron los salarios de diputados, senadores y presidente de la República. El presidente de la República pasó de ganar 800.000 pesos a 1.200.000. Y está bien, los ediles ganan 50, 60 unidades reajustables y está muy bien. Así que para darle 3.000 pesos a los jubilados vamos a producir un caos en el país. Nosotros decimos que no. Yo creo que ha de haber pocos políticos que ganan esa cifra que decía Neri recién. Es el más caro de América Latina. Sí, el más caro. Bueno, es una de las mejores economías también, vamos a decir toda la verdad. Con el mayor índice de pobreza. ¿El Uruguay? Sí, hoy, sí. Hermano. Tenemos Neri. 40% de pobreza Pero infantil. ¿de dónde sacan esos números? Escuchame, No, la pobreza infantil, la pobreza en general es un 6% en el país, Sí. y en Venezuela estamos en el No. 95%, 96%. No. No seas malo, no, para decir eso no. Para mí lo fundamental de negativo que tiene este plebiscito es que legisla para atrás. Se confiscan ahorros de los trabajadores que hace 28 años que están aportando, algunos. Se legisla para atrás. Es como si, pónganle otro caso, eso es propiedad privada de los trabajadores. Las AFAP lo que hacen es administrar esos recursos y después volcarlos a las aseguradoras. En este caso hay uno solo, que es el Banco de Seguro del Estado, que es el que paga la pasividad. Pero el problema fundamental es que se legisla para atrás, se acaba con la seguridad jurídica. Eso es verdaderamente nefasto, porque, como le decía, este gobierno, todos los gobiernos generan déficit, se financian con crédito. Cuando se habla del riesgo país, dice la gente no come riesgo país, pero el riesgo país es la sobretasa que pagan los gobiernos respecto de los créditos que toman por arriba de lo que paga el gobierno de Estados Unidos. Es decir, Uruguay es el país que paga menos sobretasa en toda América respecto de los créditos que toma el gobierno. Al otro día se acaba eso, se acaba, porque ¿quién va a prestarle a un país que le expropia a los trabajadores los aportes que han realizado durante tantos años? Y los trabajadores siempre fueron perjudicados. Fíjate que cuando la dictadura, el acto 9 de la dictadura, terminó con el aguinaldo de los trabajadores, pasaron a cobrarlos ellos, los militares, pero además, en prejuicio de los trabajadores, generaron jubilaciones por encima del salario que cobraban. Una persona que se iba a jubilar de alto grado, no hablo del soldado ni del cabo, hablo de los jerarcas, era un coronel y se jubilan hoy con una categoría más. Sin embargo, a los trabajadores se van a jubilar y le dicen: lo felicito, usted ganaba 40.000 pesos, ahora va a ganar 28, y usted va a pasar a ganar 28.000 pesos porque así lo determina la ley 16.713 que tanto defiende el compañero Ceferino. Porque parece ser que acá los únicos que tienen que poner a disposición de los gobiernos son los trabajadores, tanto con sus aportes como con sus salarios. Nosotros decimos, los aportes de los trabajadores
tienen que ser fundamentalmente para el sistema jubilatorio, no pueden ser con fines de lucro. Es el otro punto, la eliminación de las AFAP. Raúl Ceferino. Decía de que este sistema lo que tiene de beneficioso es que genera un mercado de capitales, que le genera ganancia a los trabajadores. El otro sistema no genera ningún tipo de ganancia. Siempre tiene que estar alimentándolo el gobierno central para que se puedan pagar las jubilaciones y las pensiones. Aparte de alguna otra cosita que han hecho alguno que quería ser, que era presidente del BPS y quería ser presidente de la República, que financiaba cumpleaños de 15, financiaba excursiones de los jubilados, financiaba, yo qué sé, en vidrio, quería financiar en vidrio también. Eso es lo que yo creo que es fundamental. El mercado de las AFAP, el 50% de los ahorros previsionales lo maneja República AFAP, maneja un 39% de los afiliados, pero maneja el 50% de los ahorros previsionales, es decir, que la gente que más gana está afiliada a República AFAP. República AFAP es un 51% del Banco República, un 37% del BPS y un 12% del Banco de Seguro del Estado. Es decir, que es una AFAP enteramente estatal. Las ganancias que genera República AFAP se distribuyen entre sus accionistas, que como dije es el Banco República, el BPS y el Banco de Seguro del Estado. Pero tiene el beneficio, el sistema de que además de todas las AFAP, están muy controladas por el Banco Central a efectos de las inversiones que realizan. Y fundamentalmente las inversiones son en papeles del Estado, en fideicomiso, que hay algunas intendencias, la intendencia de Canelones tiene un fideicomiso que está financiado por las AFAP, y este sistema que se hizo en el año 95, que empezó a regir en el 96, en el año 97 le permitió al país que pudiera acceder al grado inversor. Tampoco lo come la gente al grado inversor, pero es lo que determina la sobretasa que pagan los países respecto de los créditos que toman a nivel internacional. Las AFAP aparecen en América Latina a partir del cese de la dictadura. Primero, en el gobierno de la calle Herrera vinieron los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, vinieron por las riquezas de América Latina, se quedaron con el petróleo de Venezuela, con el oro de Chile, con el litio y el gas de Bolivia. ¿Y por qué vinieron al Uruguay en el gobierno de la calle Herrera? Vinieron por las empresas públicas, vinieron para llevarse las empresas públicas. ¿Y qué hizo? El Uruguay tiene juristas muy importantes y los juristas determinaron en la Constitución de la República el proceso popular de los referéndum y plebiscitos. En aquel momento salimos a levantar la firma para cubrir y proteger las empresas públicas y el 75% de la población determinó que las empresas públicas de la República Oriental del Uruguay no se vendían, ni se alquilaban, ni se hipotecaban. Pero después, inteligente el sistema financiero, en el año 95 vinieron y dijeron, ¿pero cómo? En este país se pagan en aquel momento 580 millones de dólares para que los viejos vivan bien. No, denos a nosotros ese dinero, lo ponemos a trabajar y todos felices, empresarios, gobierno. En el gobierno de Julio María Sanguinetti, en el segundo periodo, entraron las AFAP. Pero esto fue en el único país de América Latina, que tengo acá el informe de la OIT, en el único país de América Latina que fue obligatorio para los menores de 40 años de edad y que ganaran más de 7 prestaciones básicas. Se apoderaron en virtud de los políticos de ese momento, la traición, o nuevamente, como le quitaron el aguinaldo en la dictadura, ahora entregaban el patrimonio de los trabajadores al organismo internacional. Y lo trabajan y ganan plata. ¿Sabe cuánto ganaba la directora del Banco República? 840.000 pesos. Plata de los trabajadores. Mientras tanto, hoy, después de 27, 29 años, los primeros jubilados de Uruguay, 2.300 pesos son lo que pagan las AFAP. Algunas, promedio. Bueno, así surgieron las AFAP porque fue una traición de la clase política a la clase trabajadora. ¿Por qué este tema de legislar para atrás es tan nefasto? Lo dije, termina con la seguridad jurídica. ¿Quién va a creer
a traer inversiones, a generarle créditos a este país si se le confisca el ahorro a los trabajadores, porque está claro que el ahorro que manejan las AFAP es de los trabajadores y vuelve a los trabajadores. Lo que a mí más me llama la atención es que la gente que está apoyando este plebiscito tuvo 15 años en el gobierno. Tuvo 15 años, 3 periodos de gobierno, tuvo mayoría parlamentaria en los 3 periodos de gobierno y no hizo nada por eliminar las AFAP, que podía haberla eliminado para adelante, ¿verdad? Decir, no, señores, este sistema no nos sirve, no nos conviene, no creemos en él, todo lo que sea. Se beneficiaron con los créditos, sí, se beneficiaron con los créditos de la AFAP. Yo dije de que hay en la Intendencia de Canelones hay un fideicomiso que está financiado por las AFAP, pero ¿y por qué no las eliminaron en ese momento? Y no generar este problema jurídico que crea algo nefasto. Para el país va a ser nefasto. Ojalá que no salga. No me asombra lo que dice Ceferino porque lo conozco hace 50 años. Y yo voy a decir algo que es de vital importancia. Mientras los trabajadores después de 29 años se jubilan con un promedio de 2.300 pesos, 2.500 y 3.000 pesos en las AFAP, eso que dice Ceferino, que es tan importante, el Banco de Previsión Social transfiere por año en efectivo. Primero hay que decir, para atender todas las prestaciones que tiene el Banco de Previsión Social en este momento, el gobierno tiene que impulsar y darle 500 millones de dólares para cumplir con todos los trámites. Mientras que con el proceso de transferencia de capitales del Banco de Previsión Social a la AFAP, datos del Banco de Previsión Social, 1.500 millones de dólares traspasa el Banco de Previsión Social para las AFAP. Ahora fíjense en ustedes lo siguiente, las AFAP hacen negocios con capitales, con la plata de los trabajadores de las AFAP, con la plata, con el ahorro de los trabajadores jubilatorios, se dan préstamos, 106 millones de dólares a Supertata para cajeros automáticos que se colocaron y que se perdieron puestos de trabajo. 146 millones de dólares a la Corporación Vial del Uruguay, los peajes, que también los trabajadores con su aporte pusieron los peajes y perdieron el trabajo. 58 millones de dólares a Rentas Inmobiliarias Oriental, 40 millones de dólares a la Tahona en inversiones, 35 millones de dólares al banco HSBC, préstamos a México y Colombia, a los bancos sociales. ¿Cómo puede ser que con la plata de los trabajadores se hagan semejantes negocios y cuando se van a jubilar, se jubilan con 3.000 pesos? Lo que dice Neri es un disparate. Lamentablemente tengo que decirlo así, es un disparate. Si el Banco de Previsión Social transfiriera a la AFAP, como él dice, 1.500 millones de dólares por año, en 28 años, las AFAP tendrían solamente de aporte de los trabajadores 42.000 millones de dólares. ¿Está claro? 1.500 millones de dólares por 28 años del funcionamiento de la AFAP me da 42.000 millones de dólares solo de aporte de los trabajadores. Aparte de los negocios que él dice que si son esos créditos, yo no lo desconozco, si son esos créditos, todos esos créditos generan ganancia. La información pública generada por la Asociación de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional dice que en estos 28 años los trabajadores, no solamente los trabajadores, los empresarios, los pequeños comerciantes, los productores agropecuarios, han generado 8.000 millones de dólares de aporte, 8.000 en 28 años, y las AFAP han generado ganancias por 16.000, es decir, el doble de los aportes que han hecho los cotizantes. Las AFAP los han transformado en el doble y hoy manejan 24.000 millones de dólares. Esta cifra de 1.500 millones de dólares por año es un disparate. Esa cifra surge del Banco de Previsión Social. Pero yo voy a dar acá el informe de la OIT, en donde dice que entre el 1981 y 2014, en América Latina, en orden cronológico, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Estado Plurinacional de Bolivia, México, República Salvador Bolivariana de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, entre otros 14 y 20 países asiáticos, la mayoría de las privatizaciones recibieron el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero hasta el año 2018,
18 países habían reformado, revirtiendo total o parcialmente las privatizaciones de las pensiones. Concretamente, República Bolivariana de Venezuela en el 2000, Ecuador 2002, Nicaragua 2005, Bulgaria 2007, Argentina 2008, Eslovaquia 2008, Estonia y muchos países asiáticos. La privatización de las personas no dio resultados esperados, las tasas de cobertura se estancaron, disminuyeron, los niveles de pensiones se deterioraron y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos. Generó jubilados pobres. Las AFAP generan jubilados pobres, bajan del límite de la pobreza a la indigencia. Y eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo. No se olviden que hace 2 años atrás en Francia Macron quiso privatizar los recursos jubilatorios y el país entero salió a la calle. Siguen siendo estatales. Las AFAP lo que retienen de los aportes de los trabajadores, ¿cuánto es? Un 20%, El creo. 50%. No. El 50%. El 20% por mes. El 20% por mes. Si usted aporta 100 pesos, el 20% es la ganancia de las AFAP. Al segundo mes aporta otros 100 pesos y cobra 20. Al tercer mes aporta otros 100 pesos y le retienen 20. Es decir, que la ganancia de las AFAP respecto de los fondos que administran se va achicando en forma muy significativa. Y yo creo de que es un buen sistema, de que eso sirve. Yo los datos de la OIT no los tengo, son burócratas sentados en Suiza, que son los que están haciendo eso. No, a mí no me generan confianza. Yo lo que creo es de que este sistema en Uruguay funciona. ¿Cómo explicás que estén pagando 2.500 y 3.000 Yo no pesos sé si después eso- de 29 años? Pero escuchame, Neri, eso lo paga el Banco de Seguro del Estado, que es tan público y tan estatal como a vos te Sí, gusta. bueno, no, pero a vos no te gusta Eso el es lo que sistema pasa público. de las y AFAP al Banco de es- Previsión Social, a la aseguradora. Y bueno, y a vos no te gusta que sea público y estatal, bueno, ahí tenés. Capaz los están estafando a los jubilados. Eso yo no lo tengo, no tengo la más mínima idea de eso. Yo solamente tengo de una persona que hace 20 y pico de años, cuando empezó el sistema, le afilié a la FAP y hasta ahora me está agradecida. Y se jubiló hace 7, 8 años. No sé, los datos que vos tenés, no sé. Por lo menos el que yo quiero destacar, que es erróneo, que es totalmente falso, es de que el Banco de Previsión Social transfiere 1.500 millones de dólares por año a la AFAP, porque si eso fuera cierto, solamente de aporte de los pasivos tendría 42.000 millones de dólares el sistema de AFAP. Y Reitero el concepto, ¿no? Reitero el Vamos con concepto. un minutito más para Esto es del informe del Banco de Previsión ¿pero Social. de quién? ¿De quién del BPS? Del directorio del Banco de Previsión Social, de los delegados donde están representados todos los estamentos de la sociedad. Yo lo que digo que en 28 años, me reitero en las cifras que son públicas, en 28 años las AFAP recibieron aporte por 8.000 millones de dólares. Y esos aportes los han transformado en 24.000 millones de dólares, es decir, que han generado una ganancia de 16.000 millones de dólares. ¿Hay confiscación o no hay confiscación? El Banco de Previsión Social establecerá una comisión especializada en la transición con el cometido exclusivo de ordenar, conciliar los aportes individuales, respetando y garantizando el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su periodo de actividad, así como la no pérdida de derechos o beneficios consagrados en la disposición anterior. ¿Qué quiere decir? Que el Banco de Previsión Social de ninguna manera se va a confiscar nada. Pero ¿y cómo no? ¿Cómo se va a confiscar? Pero ¿y los si 20 pasan todos los aportes de los trabajadores, fíjate que hubieron 120.000 trabajadores que se presentaron para salir de las AFAP y solamente 12 pudieron salir. ¿Cuánto? 12.000 pudieron salir apenas porque estaban frenados en las AFAP. Vale decir que el periodo va a ser muy simple. Va a haber una gran comisión que va a establecer el fideicomiso y se garantizan todos los aportes de los trabajadores en las AFAP.
Todo. Además, si un trabajador cobra por un salario de 40.000 pesos, cobra 28.000 pesos por el Banco de Previsión Social, seguramente con el aporte de las AFAP va a cobrar un poco más de lo que cobran las AFAP, que el promedio son 2.500 pesos. ¿Eso quién lo va a manejar? Eso lo va a manejar un fideicomiso que va a establecer el Banco de Previsión Social. Todo de hombres buenos, honestos y trabajadores, todo. Va a venir Sendic, va a venir Bengoa. Ay, bueno. Y bueno, pero escúchame una cosa, ¿y por qué no dicen quién va a estar a cargo del...? Porque eso lo va a determinar el gobierno de turno. Si sale la reforma, el gobierno tendrá que establecer por mayoría y de todos los partidos un fideicomiso que controle el traspaso de las AFAP al Banco de Previsión ¿Eso no Social. es confiscación? No. ¿Cómo que no? Por favor. Escúchame, te digo un caso que me toca muy de cerca. Los fondos de las AFAP, los fondos previsionales de las AFAP son heredables. No son los fondos previsionales de las AFAP, ¿Cómo son que no? los fondos de los trabajadores que Bueno, manejan las AFAP. Sí, los fondos de los trabajadores que manejan las AFAP son heredables. Andá a heredar algo en el BPS si no tenés derecho a pensión. Ahí la gente que tiene derecho a pensión, la gente que no genera derecho a pensión y que tiene haberes sucesorios, lo puede cobrar, puede hacerse de ese dinero. Y en el Banco de Previsión... Con la ley 18.713, que vos la conocés tan bien como yo, sabés muy bien que para que una viuda pueda heredar tiene que haber un montón de condicionantes para que pueda heredar Mirá, lo el de caso los... que yo te planteo de mi hijo, hermano, que lo conozco bien. Sí, Murió la madre, tenía fondos en la AFAP que no se había jubilado, y él le está haciendo los trámites y lo va a heredar esos fondos. ¿Está? Eso en el otro sistema no funca. El pecado original está en la confiscación de fondos que no son de ellos. No, la confiscación, La confiscación- hicieron en el año 95 las AFAP con complot de los gobiernos de turno, porque Además- nunca se debieron privatizar los ahorros de los Bueno, trabajadores. eso es lo que vos opinás, yo opino lo contrario. Está bien, está perfecto. Y a la prueba está de que han funcionado, de que han generado recursos para crédito de todas las empresas esas que vos dijiste, han generado recursos para créditos al gobierno, a las intendencias. Además, otra cosa que no se menciona, cuando la papeleta dice que el espíritu de lucro, que no podrán tener lucro, ¿y qué van a hacer con las inversiones en la caja bancaria? Porque eso da ganancia. La forestación, los campos forestales que tienen los aserraderos de la caja bancaria dan ganancia, tienen un lucro. Al finalizar el lucro, ¿qué van a hacer con eso? Con la torre de los profesionales, que tienen un edificio espectacular que en una época yo tenía que ir porque trabajaba Fleiman ahí. Y eso les da ganancia a los profesionales, el lucro. Están permanentemente siendo financiados y subsidiados por el Estado. Y No. la caja notarial, el edificio del notariado, la torre de los escribanos notarial, la torre notarial, todo eso genera lucro, pero ¿y qué tienen que hacerla desaparecer? No, de ninguna manera ellos manejaron ese tipo de inversión. Pero porque al estar son en la cajas Constitución... paraestatales, ¿no? Pero al estar en la Constitución que desaparece Sí, el lucro... y ahí la comisión del fideicomiso va a tener que determinar qué se van a hacer con todos esos capitales que también van a pertenecer al Banco de Previsión Social, porque va a haber solo un sistema jubilatorio nacional a partir de la reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución. Los únicos dos ejemplos que tengo es de que en Chile funcionan con una diferencia. Allá hay muchas aseguradoras que compiten entre sí, que acá lamentablemente tenemos una sola. Y en la Argentina, que los Kirchner le afanaron toda la guita que tenían las FJP en el 2000 y pico ahí. La ahí estatización que la llamaron. sí. Claro, se la quedaron. Esa era plata de los aportantes, de los trabajadores, empresarios, comerciantes, productores agropecuarios, todo, y se la quedaron los Kirchner. Acá otro oyente dice, con el sistema de AFAP los grandes sueldos aportan solo hasta 250.000 pesos. El resto del sueldo queda sin aportar, o sea, en negro. Sin embargo, a todos los trabajadores les descuestan hasta el último centésimo. ¿Eso es así? Yo prefiero que esa plata le vuelva a la gente haga con ella lo que se le canta,
Si han ganado más de 250.000 pesos, ¿será porque se lo merecen? Gente o comerciantes o profesionales, y no que lo maneje un burócrata, que en definitiva después terminan dando, ¿cómo es que se llama esto que le dan todos los días a la gente, a los funcionarios del BPS por... Me hace acordar al ministro de Economía de la calle Herrera, sí, a De Posada. ¿qué? Sí, terrible privatizador, un hombre buenísimo, pero terrible privatizador. Un economista del Instituto Cuesta Duarte y del Banco de Previsión Social dice: el contundente éxito de la reforma constitucional del 89 terminó con el despojo a los jubilados por la vía de ajustes anuales muy por debajo de la inflación, cuando se generan después de 29 años salarios de 2.000, 3.000 y 4.000 pesos de la AFAP. A mí no me consta eso. Acá hay una persona que dice, a nosotros nos obligaron, dice, claro, a aportar a las AFAP. Dice, con 42 años de trabajo me jubilaba con 19.000. ¿Será vergüenza o no? Eso aparte de lo que reciben el BPS. Bueno. El 50% del BPS... Pero ¿y si el grueso de los aportes son para el BPS? No. El 50% y 50%. Lamentablemente es con fines se benefician. Por eso la Cámara Empresarial, dijiste algo muy importante. Durante 15 años no se eliminaron las AFAP. Y hay 110 economistas del Frente Amplio que están en contra de la reforma constitucional. ¿Por qué no las eliminaron? Eso es lo que eso preguntáselo a dirigentes del Frente Amplio. No me pregunté a mí. Yo soy un luchador social. Pero y vos estás en contacto pero con yo estoy en contra de eso. Yo apoyo el sí. Quiere decir, ojalá que vengan acá y defiendan el porqué. Si es increíble. Yo no puedo creer. Hablar al candidato no puedo creer. Y está bien que los ediles se fijen el salario en 50, 60 unidades reajustables, y está bien que el presidente de la República se fije un 40% de aumento, y los secretarios, y está muy bien. Ahora, 2.300 pesos, 3.200 pesos al salario mínimo de los trabajadores va a producir el caos en el país. Nosotros decimos, y permitime un minuto, nosotros decimos, de estos 1.500 millones de dólares que el Banco de Previsión Social traspasa a las AFAP, si no existieran las AFAP, esos 1.500 quedaban en el Banco de Previsión Social. No precisaríamos auxilio del gobierno, utilizaríamos 450 millones de dólares para pagar las jubilaciones mínimas, y tenemos el resto, casi 1.000 millones, 800 millones, para atender la pobreza infantil y la pobreza juvenil. Bien. Eso está determinado por la papeleta. Raúl. No, la cifra esa de 1.500 millones de dólares que el BPS transfiere a las AFAP es falso. Eso no es cierto, porque las administradoras de las AFAP, que están controladas por el Banco Central, lo que dicen es que en estos 28 años se han transferido 8.000 millones de dólares. Si fueran 1.500 millones de dólares por año, en 28 años dan 42.000 millones de dólares. Y el fondo total que manejan las AFAP son los 8.000 millones de dólares que les ha transferido el BPS y los 16.000 millones de dólares que han generado de ganancias. Esto no es cierto. Tenemos que ir redondeando por cuestiones de tiempo. Bueno, yo lo dije, que cada uno dejase un mensaje final. Lo dije al principio. Los datos, vos podés informar todo lo que vos quieras. Me parece notable tu opinión. Los datos que nosotros manejamos son los datos del Banco de Previsión Social, los datos del Instituto Cuesta Duarte y de la OIT. Por lo tanto, vamos a seguir diciendo que esperamos con total tranquilidad que la gente... A ver, lo dijo el presidente de la República. El presidente de la República en un spot publicitario dijo: voten al partido que quieran, pero no voten el sí. Eso. Y yo digo exactamente lo contrario. Voten al partido que quiera, pero sí voten la reforma de la papeleta del sí blanca, para que los aportes de los trabajadores retornen al Banco de Previsión Social, en donde están todos los estamentos de la sociedad representados. Los reitero, están los representantes del gobierno, están los representantes de los empresarios por elección, están los representantes de los trabajadores, de los jubilados, y allí deben estar los aportes de los trabajadores para felicidad de todos y todas las trabajadoras.
Voten lo que quieran, pero no voten la papeleta del sí del plebiscito del PIT-CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Eso es nefasto para el Uruguay, nefasto para las futuras generaciones. Y es a corto plazo, no es a largo plazo, es a corto plazo. Si se produce esa confiscación, imagínense qué imagen va a transmitir el país para afuera. Es fundamental. Y este país precisa crédito, este país precisa inversiones para generar trabajo. Si esto acontece, va a ser un caos. Bien, Raúl Ceferino, Juan Antonio Lele Legoruro, muchas gracias por haberse prestado y gracias por haber mantenido un intercambio. No vamos a pelear afuera. No, pero ha salido, me parece bien. Que le haya servido a la gente sobre todo que no entendía o que nos pregunta muchas veces. Que saquen sus conclusiones. Claro, ¿no? Que saquen sus conclusiones. Gracias. No, por supuesto, decir que ojalá que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Nosotros exhortamos a votar y ha sido un placer reencontrarme con un viejo luchador. Hace muchos años que estábamos y no nos encontrábamos. Ceferino es un luchador también, como ha sido uno durante toda la vida, en diferentes tiendas políticas. Hoy yo no soy representante político, soy simplemente un representante de afirmar tus derechos. Muy bien. Ojalá, yo agradecer también los conceptos de Neri, son recíprocos en este caso. Lo que espero es que haya podido la gente informarse. No es sencillo, y menos en un debate, no es sencillo poder informar tranquilamente. Y para mí ha habido poca información en ese aspecto. Ha habido poca. Muy bien.